El mundo está hoy en alerta y ya nadie es ajeno al enorme desafío que nos presenta la crisis climática que estamos viviendo. Pero, ¿qué es el cambio climático y por qué se produce? Es una alteración que se está registrando en el planeta debido a la actividad humana. El aumento en el uso de combustibles fósiles como carbón, gas y petróleo y otros procesos industriales han generado desde el siglo XIX un alza en la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, lo que genera un incremento en la temperatura global del planeta y cambios en el clima, haciendo cada vez más común eventos climáticos extremos. Sequía, incendios, inundaciones, marejadas, erosión de las costas son algunos de ellos. Además, los efectos de la contaminación en la salud son elocuentes. Chile tiene 11 de las 15 ciudades más contaminadas de América Latina y el Caribe. Importantes estudios internacionales posicionan a nuestro país dentro de los 10 países del mundo que se verán más impactados por el cambio climático. Los efectos ya están generando estragos en nuestro ecosistema y nuestra forma de vida. La urgencia de esta realidad fue lo que impulsó al Estado de Chile a dar un giro radical en la matriz energética y comenzar el enorme desafío de poner fin a las centrales de carbón, utilizar y aprovechar las energías renovables que se producen naturalmente en el país y plantearse la meta de ser carbono neutral el 2050. Es en este escenario que nace Conexión, la primera línea de corriente continua que va desde la subestación Quimal, en la región de Antofagasta, hasta la subestación Loaguirre, en la región metropolitana. Permitirá dar uso a las energías limpias que se producen en el norte y que hoy no se aprovechan por falta de infraestructura y tecnología adecuadas. Pone al servicio del país la innovación y tecnología más eficiente para la transmisión de esta energía limpia y aporta de manera radical a la descarbonización de nuestra matriz. Conexión ha asumido la tarea de ser parte de este importante plan nacional para fortalecer la red eléctrica del país, poniendo como prioridad las personas, las comunidades y el medio ambiente. Como se podrán imaginar, entonces tenemos harto trabajo y este trabajo hay que tomarlo con mucha responsabilidad porque cualquier atraso en este proyecto implica que Chile no pueda cumplir sus metas climáticas, ¿ya? De ahí que hemos tenido que hacer un cambio de switch respecto de cómo se tienen que desarrollar los proyectos, especialmente cuando tienen una interacción con tantos grupos humanos, ¿ya? Que se imaginarán están habitando entre las regiones de Antofagasta y la región metropolitana, y también con una serie de hábitats que tienen niveles de vulnerabilidad, ¿ya? Y por lo tanto nosotros tenemos que tener una aproximación hacia la biodiversidad, de modo que el proyecto en el fondo tenga esta aceptación social y que también sea viable en el largo plazo, y que su interacción con estos ecosistemas no ponga en riesgo en el largo plazo su existencia, ¿ya? El proyecto no es solamente las torres, ¿ya? El proyecto también considera estaciones de conversión en cada uno de los polos. No tiene subestaciones intermedias como estamos acostumbrados a ver los grandes proyectos de transmisión que hasta ahora habían estado en Chile. Y en ese sentido, en el video algo se señalaba respecto a que hoy día lo que se necesita son redes para poder transportar esta energía. Al respecto existen varias iniciativas, ¿cierto? Alguien puede decir, ¿para qué vamos a poner redes? Pongamos baterías, ¿ya? Alguien también podría decir, ¿para qué vamos a hacer una línea que lleve la generación solar en el norte de Chile, con el desierto con la mayor radiación del mundo? Hagamos que cada instalación tenga su propia suministro eléctrico, ¿ya? Sin embargo, yo soy muy dada a confiar en las redes, ¿ya? Creo que las soluciones individuales
no son las más eficientes, ¿ya? Por poner un ejemplo, si cada persona hace una solución individual de agua y alcantarillado o botar sus residuos, lo más probable es que terminemos agotando napas y terminemos contaminando suelos y aguas, ¿ya? Lo mismo ocurre si cada persona instala su propio panel solar. Primero es más caro, ¿ya? Solamente para que se hagan una idea, un panel solar a nivel domiciliario puede costar hasta 6 veces lo que cuesta hacerlo a escala, ¿ya? Por lo tanto, la energía termina siendo mucho mayor y, por supuesto, termina sobredimensionando la necesidad de transportar materiales, de llevarlos al país, etc. Por otro lado, la posibilidad de aprovechar estas zonas desérticas donde hay escasa densidad poblacional y con un nivel de radiación que ya lo quisiera cualquier otro país, nos vuelven con una riqueza energética enorme. Por lo tanto, la posibilidad que tiene hoy día Chile, que en rigor está botando energía solar en el norte y también en las horas días, en las horas del sol, y también está botando energía hidroeléctrica hoy día, porque este año llovió, y botando energía eólica del sur. La posibilidad de conectar, ¿cierto?, la energía solar del norte de día con la energía eólica e hidráulica del sur en la noche es la que nos puede permitir cumplir esta meta de retirar las centrales a carbón, y una vez que retiremos las centrales a carbón tiene más sentido, ¿cierto?, que fomentemos la electrificación, ¿ya? Alguien me dice, bueno, a ti te gusta la sostenibilidad, ¿por qué no tienes un auto eléctrico? Le digo, mira, lo más probable es que ese auto lo cargo en la noche. En la noche, como los sistemas eléctricos están congestionados, lo más probable es que yo voy a tener que cargar el auto y esa electricidad va a venir de una central térmica, ¿ya? Es muy difícil que las personas puedan hacer la carga de sus vehículos en el día, ¿cierto? Porque estamos trabajando, estamos criando, estamos estudiando, haciendo otras actividades, no tenemos en el fondo esa posibilidad. Por lo tanto, hoy día, si bien es cierto, podría ser deseable, lo mejor es hacerlo cuando efectivamente tengamos esta posibilidad de tener 100% energía renovable. Y esto no solamente lo digo yo, lo dicen numerosos estudios, ¿ya?, que han evaluado qué resulta eficiente. Baterías, transmisión, una mezcla, y todos los resultados indican que lo correcto es más transmisión. Y esto también tiene un componente ético desde mi punto de vista, porque ser un país desarrollado, ser carbono neutral, ¿cierto?, es caro. Y no necesariamente todas las personas están en condiciones de pagar lo que significa ser desarrollado, ¿ya? Por lo tanto, cuidar los precios para que la transición energética, para que las metas de carbono neutralidad se puedan alcanzar, es imperativo, ¿ya? Esto no resulta si lo hacemos contra la gente. No resulta si somos todos carbonos neutrales, pero hay personas que se quedan fuera de esta posibilidad porque está prohibido utilizar diésel y porque esto subió demasiado los costos, ¿ya? Por eso creo que tener en cuenta que las líneas de transmisión son fundamentales para cumplir las metas es algo que implica poner mucha atención a los detalles, ¿ya? No hay muchas posibilidades de cometer errores, porque lo más probable es que esta sea la primera línea de estas dimensiones. Pero si uno mira lo que está ocurriendo en el resto del mundo, esto ya lo está haciendo Brasil hace muchos años, porque no necesariamente los focos de energía renovable, donde está el sol, donde está el agua o donde está el caprichoso viento, coinciden con los centros de consumo, con los centros industriales, etcétera, ¿ya? Cuando teníamos la posibilidad de hacer centrales térmicas, podíamos instalarlas donde nosotros quisiésemos. Sin embargo, el ser 100% renovable trae la necesidad de trasladar energía entre distintos puntos.
Y esta lámina resume muchísimas cosas, ¿eh? Esta lámina primero resume la estrategia climática de largo plazo. Esta es la NDC, la Contribución Nacional Determinada de Chile, ¿ya? Comprometida a través del Ministerio de Medio Ambiente en la COP de Cambio Climático. ¿Y qué es lo que dice? Que el año 2030 se retiran las centrales a carbón y comienza el proceso de electrificación, ¿ya? En ese minuto, lo más probable es que ya sea obligatorio que los nuevos vehículos sean eléctricos, ¿ya? Ya va a ser obligatorio que el transporte público sea eléctrico. Y de a poco se espera que se vaya renovando todo el transporte, porque tenemos que recordar que en las emisiones que nosotros tenemos no son solamente del sector electricidad, ¿cierto? Son del sector energía en su totalidad. ¿Y qué lo compone? Bueno, por supuesto la electricidad, pero también todo el transporte, que hoy día es principalmente fósil, también la calefacción. Antes el video mencionaba que nosotros tenemos 11 de las 15 ciudades más contaminadas de Chile. La verdad es que ese dato es bien mezquino, porque son todas las ciudades del sur de Chile. Lo que pasa que de todas las ciudades del sur de Chile, solo 11 tienen estaciones de monitoreo de calidad del aire. Pero si se instalasen estaciones de monitoreo de calidad del aire en todas y cada una de las ciudades, en San Fernando, en San Carlos, que es mi comuna natal, en Cauquenes, en Bulnes, siguiendo en Mulchen, alrededor de Osorno, etcétera. Todas y cada una de las ciudades están en condición de tener un aire con una cantidad de material particulado que equivale a que estemos fumando 8 cigarrillos diarios. Yo no voy a hacer un juicio respecto de fumar, pero aquí lo que ocurre es que estamos obligando a los niños y a los adultos a fumar 8 cigarrillos diarios, ¿ya? Por lo tanto, reemplazar la leña como casi el único combustible para la calefacción desde Valparaíso, en Metropolitana está prohibido y por eso no hay problema, y después de Rancagua hasta Aysén, y en Magallanes no hay problema porque tienen gas, ¿ya? Y está subsidiado. Por lo tanto, esto es también parte de cómo se cumplen las metas. Hay que entonces electrificar los consumos industriales, los consumos residenciales, hay que electrificar también incluso la forma en que cocinamos, ¿ya? Hoy día no es parte de nuestras prioridades, ¿cierto? Pero luego van a empezar a salir los estudios de qué significa la contaminación intradomiciliaria por cocinar con gas. ¿Ya? Hoy día tenemos temas mucho más importantes, pero lo más probable es que eso también en algún minuto aparezca. ¿Y cómo será nuestra responsabilidad? Que el proyecto Kimal Lo Aguirre es el único proyecto con nombre y apellido para cumplir las metas climáticas, ¿ya? En el fondo, una serie de proyectos solares, eólicos, de batería, de geotermia, van a ir apareciendo. Ninguno de esos tiene nombre. ¿Por qué? Porque es un mercado competitivo, ¿ya? Y hoy día ya se sabe que estas empresas, que estas centrales funcionan y que por lo tanto incluso hoy día están perdiendo parte de su producción. Por lo tanto no hay nombre ni apellido para ninguno de estos elementos. El único es Kimal Lo Aguirre, que está claramente descrito en la planificación energética de largo plazo, que es uno de los insumos que tiene la contribución nacional determinada. Y otro tema que me encanta también es que en general nosotros hablamos de CO2, ¿cierto? Pero el CO2 tiene una trayectoria de muchos años. Por lo tanto, lo más probable es que si nosotros hoy día dijéramos no voy a emitir más CO2, este va a seguir en la atmósfera, ¿ya? Por muchísimos años. De hecho, por eso es que se empezaron a desarrollar estas otras COP, ¿cierto? Como de biodiversidad. Porque aunque cumpliésemos las metas, tenemos vulnerabilidad de la biodiversidad
y tenemos los riesgos de desastres. Sin embargo, dentro de los elementos del cambio climático, además del CO2 está el metano, ¿ya? Y ya hay programas globales y fondos destinados a la captura del metano y hacerse cargo de este elemento. Sin embargo, hay otro que se llama carbono negro. Y el carbono negro, en el fondo, si nosotros dejamos de emitir carbono negro, este se demora horas en desaparecer. Y esto sí que puede tener implicancias enormes en la biodiversidad y en la salud de las personas. ¿Por qué? Porque una ciudad que tiene CO2 o que tiene contaminación por leña, en rigor en Chile tenemos muchas ciudades contaminadas, algunas por focos industriales, otras por material particulado por su condición geográfica de tener tierra y viento, otras por los gases, ¿cierto?, de la combustión vehicular, y otras por la leña, ¿ya? Y en todas ellas está presente el carbono negro, ¿ya? En la medida que nosotros cambiamos estas conductas de consumo energético hacia la electrificación, por supuesto eliminamos el CO2, pero su trayectoria va a seguir varios años, pero el carbono negro puede ser disminuido inmediatamente, ¿ya? ¿Y qué es lo que ocurre con el carbono negro? Es una película prácticamente invisible, ¿ya?, que se posa sobre las plantas y dificulta la fotosíntesis, la retarda, ¿ya? Y de ahí, por ejemplo, que ocurre que hay menos crecimiento de las mismas. Esto está muy estudiado, busqué muchísimos papers y la verdad es que hay una conciencia, una coincidencia en científicos de todo el mundo respecto de este impacto. Y otro impacto es que esta partícula es muy pequeñita y nosotros la respiramos, ¿cierto? Y siempre nos hablan del material particulado número 10, ¿ya? Bueno, el material particulado número 10 se queda en nuestras vías respiratorias. Sin embargo, esta otra es más pequeñita y sigue por las vías respiratorias y se adhiere a la sangre. Y de ahí no se va nunca más, ¿ya? Forma parte de nuestro torrente sanguíneo. Y es precursor de cáncer, es precursor de enfermedades respiratorias crónicas, entre otras, ¿ya? Por lo tanto, aquí me gustaría hacer un punto. Solo por evitar esto hay un impacto positivo de desarrollar proyectos de transmisión para la vida humana y para la vida silvestre. Solo con el desarrollo. Bueno, el proyecto es gigante. Es gigante. El proyecto implica construir. Hoy día tenemos estos números, ¿cierto?, que decimos 2.691 torres, ¿ya? Luego les voy a mostrar más o menos el impacto de estas torres porque son muy, muy grandes. No sé si en Chile, bueno, aquí la mayoría somos chilenos, pero ubican el complejo Titanium, no la torre Titanium, sino que el que está al frente. Ya, cada torre es de ese mismo tamaño, ¿ya? Y tenemos que construir una cada 500 metros, ¿ya? Nosotros atravesamos 25 cuencas y 42 subcuencas, ¿ya? 23 comunas, 5 regiones. En esas 5 regiones viven casi 11 millones de personas, ¿ya? Tenemos que llegar con 1.345 kilómetros de línea de transmisión, pero ustedes tienen que pensar que esa línea, entre comillas, está compuesta por 14 cables, ¿ya? Tiene una inversión referencial que es con la cual se postuló el proyecto a la licitación que hizo el Coordinador Eléctrico Nacional, de 1.480 millones de dólares. Sin embargo, entre nos es bastante más que eso, ¿ya?
y está diseñada para transmitir 3.000 megawatts de energía renovable, y lo más probable es que cuando entremos en operación esté de inmediato llena. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si bien es cierto nos atrevimos a hacer algo ya no de Chile pobre, ¿cierto? De hacer un proyecto grande, ya no entramos pequeños, todavía la lógica de cuando construir un proyecto tiene esa premisa de no sobredimensionar la infraestructura, ¿cierto? Porque toda esta infraestructura va a la cuenta de la luz, es una de las líneas de la cuenta de la luz. Sin embargo, como no la sobredimensiono, en el fondo la postergo y la desarrollo tarde, y cuando la desarrollo tarde, si bien esa línea no aparece en la cuenta de la luz, lo que pasa es que las otras líneas, la de la componente energía, se vuelve más cara. ¿Ya? Entonces ya también hay estudios que dicen que es más barato sobredimensionar que subdimensionar. ¿Ya? Acá lo bueno es que en el primer ejercicio que hizo el Ministerio de Energía, diseñó el proyecto para 2.000 megawatts. Sin embargo, luego, para poder cumplir las metas de descarbonización, se aumentó a 3.000 megawatts. Y aquí les voy a dar algunas órdenes de magnitud para que se hagan una idea. ¿Ya? Nosotros tenemos que construir alrededor de 20 torres con helicópteros. ¿Ya? Con esto que se ve aquí. Así. ¿Ya? Transporte helicoportado. ¿Ya? La torre más alta tiene 78 metros y es similar, como les decía, a la torre, al complejo Titanium de Chile, pero para hacer una referencia un poco más internacional, ¿ya? Esto pasa demasiado rápido. Es similar a la Estatua de la Libertad. ¿Ya? Tenemos que construir una subestación en cada polo y su superficie es equivalente a 25 canchas de fútbol. ¿Ya? Bueno, la de Quimal no es tan complejo, ¿cierto? Estamos hablando de terrenos de bienes nacionales, estamos hablando de un lugar en donde no hay población. Sin embargo, se podrán imaginar lo que significa encontrar un lugar de 25 hectáreas en la región metropolitana, ¿ya? Que compite con suelo para vivienda, compite en el fondo con resguardo a la biodiversidad, y además tenemos que llegar a cada una de estas subestaciones con los equipos que son los más grandes que hayan entrado en los puertos chilenos en materia de transmisión eléctrica. ¿Ya? Tenemos una carga sobredimensionada gigantesca, de hecho es parte del área de influencia del proyecto, y lo más probable es que en ese minuto nos hagamos un poco famosos en la construcción cuando estemos pasando con esto. Antes las torres eólicas, ¿cierto?, nos llamaban la atención, y lo más probable es que esto también les llame muchísimo la atención. Tenemos más de 400 grupos humanos que viven alrededor de nuestro proyecto. ¿Ya? De esos 400 grupos humanos, más de 50 son comunidades indígenas. ¿Ya? Tenemos que tener más de 2.700 frentes de trabajo, 21 helipistas. El proyecto va a tener un pic de 10.000 personas trabajando. Y además, el periodo de construcción es de 51 meses. ¿Ya? Así que se podrán imaginar que tenemos que construir 3.700 caminos para que los equipos puedan llegar a cada una de los frentes de trabajo para la construcción de las torres. Aquí les voy a mostrar un video en donde se explican los pulsos constructivos. Los videos son bien didácticos porque nosotros los ocupamos en nuestro relacionamiento comunitario. Y tenemos un canal de YouTube donde la gente puede verlo, y también nos acompañan en las presentaciones que hacemos con ellos en terreno.
En Conexión Quimallo Aguirre tenemos la misión de construir la primera línea de transmisión de corriente continua del país y la más extensa. Para esto, se construirán alrededor de 2.700 torres de alta tensión. Pero, ¿cómo se construyen estas torres? El proceso de construcción consta de 7 etapas. Replanteo. Se define la ubicación de cada una de las estructuras. Fundaciones. Se excava y se instalan los fierros, moldajes y hormigón para construir la base de cada torre. Montaje de estructura. Se inicia el armado por partes con todas sus piezas. Al finalizar, se verifica que esté armada correctamente y se procede al apriete de pernos. Tendido. Se instalan los cables con el apoyo de equipos de tendido. Tensado de conductores. Se da la tensión a cada cable para asegurar la altura adecuada. Instalación de accesorios. Se instalan amortiguadores de vibración para cables y separadores de cables. Además, en lugares donde se requiera, se instalarán balizas para señalética aérea y desviadores de vuelo de aves. Pruebas y puesta en servicio. Al finalizar la construcción, se realizan las pruebas de seguridad para certificar su buen funcionamiento. Una vez terminadas, comienza la energización o puesta en servicio. Somos Conexión Quimallo Aguirre. Conectamos las energías limpias de nuestro país por un futuro más sostenible. Para más información... Bueno, ¿y cómo hacemos esto resguardando la biodiversidad, cierto? Primero, me gustaría que ustedes tengan muy claro que el primer desafío es la diversidad en sí misma, ¿cierto? Tenemos 5 regiones, cada una con climas, suelos completamente distintos. Tenemos tropical hiperdesértico, tenemos el desierto más árido del mundo, tenemos el desierto florido, tenemos zonas con componentes arqueológicos muy valiosos. Tenemos comunidades agrícolas, ¿ya?, que constituyen parte, ¿cierto?, del patrimonio nacional. Tenemos un conflicto del agua en Valparaíso, ¿cierto?, una competencia entre el consumo humano y el consumo para la alimentación. Tenemos una densidad poblacional en la región metropolitana y un nivel de contaminación del aire que es muy difícil desarrollar cualquier actividad porque todo lo que tú hagas, ¿cierto?, hace que el proyecto supere las normas. Y si tú quieres ir a compensar, lo más probable es que ya no haya dónde ir a compensar porque todos los proyectos han estado lo mismo. Por lo tanto, hay que ser bien innovador en ese sentido. Y además tenemos temas, ¿cierto?, propios del territorio. Tenemos hallazgos arqueológicos que algunos de ellos es muy difícil de detectar. Tenemos campamentos, una gran cantidad de campamentos, y los proyectos de transmisión no pueden estar cerca de grupos humanos. Tienen una franja de seguridad. Sin embargo, ¿cómo haces para que algo que no está regulado, ¿cierto?, porque no es el crecimiento orgánico de un plan regulador, sino que es un crecimiento irregular, pero existe y hay que hacerse cargo de esto, ¿ya? Tenemos, incluso en Coquimbo, la escasez hídrica ha llevado a que el año pasado tenían una alerta sanitaria por escasez de agua. O sea, ya no es alerta hídrica, es alerta sanitaria. Y esto está presente en muchas de las comunas del norte de Chile. Claramente esto es parte del proceso de desertificación, y el cambio climático es algo que las personas viven. Nos ha pasado que muchas de las personas, cuando les presentamos el proyecto, nos dijeron: nosotros los vamos a ayudar, porque para nosotros el cambio climático es real, ¿ya? Por lo tanto, tienen una adhesión al objetivo muy, muy alta. Nosotros tenemos varios estándares de sostenibilidad. No es por buenismo, sino que las bases de licitación del proyecto
nos obligan a escoger alguno de los estándares. Nosotros escogimos el del IFC porque es el que encontramos más completo. Habían varias similitudes con el del Banco Mundial. En general tratamos de ir mirándolos todos, pero vamos muy alineados con esto, y además tenemos que elaborar un informe por un tercero independiente en forma anual que da cuenta de que estamos apegados al cumplimiento de estas normas. Por otro lado, nosotros comenzamos el desarrollo del proyecto una vez que este se adjudica en el decreto número 1 del 2022 del Ministerio de Energía, y en este decreto supremo que nos dan 84 meses para el desarrollo, construcción y operación, prácticamente coincide con la firma que hizo el presidente Boric de adherir a Chile al Acuerdo de Escazú. En ese minuto era muy complejo para nosotros decir cómo va a ser el Acuerdo de Escazú. Lo único que sabíamos era lo que está descrito en el mismo, pero la implementación del mismo, las exigencias del mismo, eran para nosotros todavía no las teníamos a mano. ¿Y qué hicimos? Nos pusimos en el peor escenario. Es decir, que todo lo que mandata lo tuviésemos que cumplir nosotros. Y dijimos, cuando el Acuerdo de Escazú entre en operación, no hay forma que no cumplamos, ¿ya? Nos pusimos muy, muy exigentes con esto y también, por supuesto, con los principios de Ecuador. En general, las empresas les cuesta hacer cambios, pero nosotros somos una empresa recién creada, así que podemos ser flexibles y tomar esto como una oportunidad. Hoy día, la verdad es que estamos muy contentos de haber hecho Escazú. Nos obligó a pensar de manera distinta. No sé si lo habríamos hecho sin esa incertidumbre de qué vamos a hacer si el Escazú nos pilla a la mitad del camino, como una ley, ¿ya? Nosotros no tenemos un congelamiento de las condiciones del proyecto, sino hasta que tenemos la resolución de calificación ambiental. Por lo tanto, en toda esta etapa de desarrollo, hasta tener el permiso, cualquier cambio legal, nosotros tenemos que cumplirlo, ¿ya? Por otro lado, las mismas bases de licitación nos decía que teníamos que seguir la guía del Ministerio de Energía para el desarrollo de proyectos de transmisión, en los famosos estudios de franja. La verdad es que para nosotros el estudio de franja nos queda bastante chico, porque la franja que estudia el Ministerio de Energía es enorme, y yo tengo que poner el proyecto en el servicio de evaluación ambiental con las coordenadas de cada una de las patas de la torre, ¿ya? Por lo tanto, yo no tengo posibilidad de estudiar una franja, sino que más bien tengo que hacer un trazado. ¿Y qué es lo que hicimos? Un estudio de trazado. Primero, bueno, siguiendo la meta número 3 del marco Kunming-Montreal, ¿cierto? Evitamos las áreas protegidas, ¿ya? Las identificamos completamente en las dimensiones ambientales y hicimos un ejercicio de distintos trazados y elegimos el que tenía menor afectación a cada uno de estos elementos que en la guía del Ministerio de Energía para el desarrollo de franjas denomina objetos de valor, ¿ya? Y nosotros levantamos todas las dimensiones técnico-económicas, las dimensiones socioculturales y las dimensiones ambientales, y llegamos a un trazado que tenemos el respaldo, ¿cierto?, también elaborado por un tercero, de que es el trazado que evita y el que menos afecta estos objetos de valoración. Pero eso no es suficiente, ¿cierto? Porque una cosa es lo que dice una ZOIT, una zona de interés turístico, y otra cosa es lo que opina la comunidad respecto del atractivo turístico de su lugar. Una cosa es lo que diga, esta es un área protegida con algún nivel de categoría de conservación, y otra cosa es el apego que tienen las comunidades locales a sus ecosistemas. No olvidemos que en el norte de Chile, cada cruce de río, nosotros cruzamos, acuérdense, 42 subcuencas, es un oasis. Es un oasis de biodiversidad, es un oasis de turismo, es un oasis de paisaje, es un oasis para que la gente viva ahí, etcétera, ¿ya? Por lo tanto,
creer que solo con evitar aquello que está reglamentado o prohibido es suficiente, la verdad es que no nos deja tranquilos. Y lo que hicimos fue que una vez que tuvimos este trazado, se lo fuimos a mostrar a la gente, ¿ya? Y tuvimos, aquí solamente tengo una muestra, tuvimos una convocatoria de casi 9.000 personas. Ayer estaba mirando algunos de los planes del Estado de Chile, y cuando dice hicimos participación ciudadana y muestra los números de la participación ciudadana, la verdad es que yo creo que hasta el mismo Estado envidia los números de personas a los cuales nosotros llegamos, ¿ya? Llegar a casi 9.000 personas lo pudimos hacer porque implementamos Escazú. ¿Qué nos dice Escazú? Nos dice que tenemos que dar acceso a la información y que tiene que ser pertinente con el territorio. Entonces yo fui en algunos lugares en donde yo sabía que la gente, por la cercanía de su localidad, nosotros no pasamos por las plazas de las ciudades, ¿no es cierto? El proyecto pasa por zonas rurales. Bueno, cuando veíamos que la gente sí accedía a las plazas de las ciudades, le pedimos permiso a la municipalidad para instalar un par de containers, avisamos durante una semana por todas las radios locales y la gente fue. En otros lugares donde sabíamos que la gente no concurría a estos lugares, hicimos visitas a terreno. En otros nos reunimos en las sedes sociales. Y así sucesivamente, los lugares donde veíamos que las mujeres, porque es impresionante la cantidad de mujeres que son dirigentes, y que por supuesto el ir a una actividad nuestra compite con cuidar a los hijos, compite con su trabajo, ¿ya? Entonces buscamos los horarios en los cuales estas personas pudieran ir, hicimos obras de teatro para que mientras tanto los niños pudiesen entretenerse, y teníamos guarderías. Aquí en algunas aparecen las guarderías, de modo que las mujeres pudiesen ir con sus niños, pudiesen dejarlos a cuidado y entretenidos, y ellas se pudieran informar del proyecto. Había que hacer un balance, ¿cierto?, respecto de... Todos sabemos el valor de entregar información, ¿cierto? Y sobre todo la información temprana. Entonces a mí me decían, pero entréguenos el KMZ. Y yo decía, imagínate, te entrego el KMZ y yo mañana tengo un campamento debajo de la franja y me tengo que mover. No, si yo no lo voy a mostrar a nadie, no tengo por qué desconfiar, ¿cierto? Pero a mí a veces se me queda la cartera abierta. ¿Cuántas veces dejamos los paraguas, etcétera? La verdad es que era información demasiado sensible para que estuviera distribuida de esa manera. ¿Y qué hicimos? Llegamos a todos los lugares con cartografía participativa, ¿ya? Es decir, llevábamos el trazado del proyecto impreso, le decíamos a la gente que nos identificara dónde estaban sus viviendas, que nos mostraran cuáles eran los objetos que ellos valoraban, dónde tenían plantas medicinales, etcétera, etcétera. Y lo otro, muy importante, es que esto lo hicimos nosotros. No contratamos a promotores, ¿ya? No contratamos a gente que fuera a hablar, ¿ya? Esta de aquí es mi colega Fabiola Daro, ingeniera eléctrica. La Fabiola es la project manager de la estación conversora. Este que está acá es mi colega Carlos. Carlos es el jefe de construcción. Y así sucesivamente, aquí está Joaquín, que está a cargo de todo el relacionamiento comunitario en las comunas de Lampa, Pudahuel y Tiltil. Y así sucesivamente. Es decir, la gente tenía la confianza de que podía preguntarnos lo que quisiera. Porque yo no le pedía a alguien que se aprendiera un discurso o un relato para ir a mostrar el proyecto. Éramos todos los profesionales que por lo tanto podíamos contestar todo, ¿ya? Y no hacer ese desapego como, bueno, eso no me lo dijeron, ¿cierto? No sé, me mandaron acá y no tengo idea. Esa atención a los detalles creo que ayudó muchísimo también en los temas de convocatoria. Insisto, valoro mucho que nos hayan obligado a hacer Escazú.
Y también menciona Escazú y lo menciona también este acuerdo de Kunming-Montreal, de favorecer, bueno, por supuesto el acceso a las mujeres, algo que hicimos muchísimo y que también se da de forma natural, porque son la mayor cantidad de los dirigentes locales, pero también a los jóvenes, ¿ya? Los jóvenes a veces uno piensa que son desafectados, ¿cierto? Como que no les interesa. Y la verdad es que se interesan muchísimo. Primero porque ven oportunidades laborales, les gusta la tecnología, ocupan la electricidad todo el día, ¿ya? Y por lo tanto para ellos el tema era fundamental. Y lo que hicimos fue que firmamos acuerdos de colaboración con todas las universidades regionales, identificamos a todos los centros de formación técnica y a los liceos y les vamos a explicar la tecnología, les vamos a explicar las oportunidades laborales, estamos armando planes para que se puedan emplear eventualmente durante la etapa de construcción. Y aquí debiera venir otro video. Esto fue lo que hicimos con las comunidades indígenas. A mí lo que más me gusta del trabajo es lo que hicimos con ellos. La verdad es que fuimos a terreno. En algunos casos tuvimos que recorrer los terrenos a caballo, varios días con ellos, ¿ya? Allí estaban haciendo un juego en donde desafiaban a nuestra ingeniera en recursos naturales para ver si ella podía reconocer la flora local, ¿ya? Ahí en el otro están... ahí están jugando. Ahí estamos recorriendo a caballo con ellos, en donde ellos nos estaban mostrando dónde están sus majadas, dónde están los lugares que ellos consideran sagrados, por dónde recorren, etcétera, ¿ya? La verdad es que las comunidades indígenas tuvieron mucha disposición a participar con nosotros. Primero los motiva el cambio climático, y también han convivido con muchos proyectos de inversión en el norte. Ya ustedes sabrán que en el norte abunda la minería y para ellos resulta muy llamativo que una empresa que todavía no empieza a construir llegue con tanta anticipación y que esté disponible para que ahí hicieron una rogativa, ¿ya? Y nos invitaron a la rogativa. Además, nunca le hemos cambiado a las contrapartes y las personas. Así que hoy día estamos en plena consulta indígena y todo este trabajo anticipado, la verdad es que nos sirvió muchísimo. ¿Y qué hicimos con todo esto? ¿Cierto? Porque qué bonita la participación, ¿cierto? Fueron mucha gente, fueron 8.000 personas. Bueno, hicimos cambios. No bastaba con hacer el estudio de franjas del Ministerio de Energía. Para que ustedes sepan, nosotros vamos en la planilla de estructuras J3. ¿Ya? Es decir, hemos hecho al menos 16 cambios del trazado y algunos de gran magnitud. Es decir, en algunas partes tenemos un elefante, diría el Principito, ¿ya? Claro, la boa que se comió el elefante. Hicimos cambios para evitar cercanía a la población. Hicimos cambios para evitar la afectación a trazados arqueológicos. Hicimos cambios para evitar intervenir bosque nativo de preservación. Ustedes sabrán que no es necesario cortar un árbol en un bosque nativo de preservación para que se genere un impacto. Basta con que tú estés en el hábitat, ¿ya? Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado porque yo puedo mover las patas para evitar cortar un árbol, pero me cuesta mover las patas para evitar entrar en un hábitat, ¿ya? Pero todos estos detalles los estuvimos haciendo y muchos de ellos, yo diría la mayoría, son resultado de la participación ciudadana. Incluso las que hicieron formalmente en el Servicio de Evaluación Ambiental. Espero que ahora sí el video pase. Generar un proyecto eléctrico en Chile exige estar a la altura de las expectativas sociales y ambientales con una perspectiva de largo plazo.
Nos hemos desafiado, poniendo como estándar de gestión el Acuerdo de Escazú, para trabajar resguardando siempre el entorno y las comunidades. Para cumplir este objetivo, numerosos equipos interdisciplinarios llevan meses trabajando mano a mano junto a las comunidades. Este despliegue en terreno nos ha permitido obtener información esencial y determinante para desarrollar un proyecto que reduzca los impactos sobre el territorio. Estamos haciendo evaluaciones para buscar sitios de medida de compensación. Se van a ejecutar intervenciones en la vegetación. Entonces la importancia de esto es encontrar en algún punto las zonas con las cuales podamos compensar dichas intervenciones y así evitar o mitigar las acciones que estamos ejecutando. Estas mediciones se ejecutan todas las estaciones del año, principalmente porque la vegetación no es la misma que vamos a encontrar acá en primavera, que podemos encontrar en verano o en otoño, invierno. La vegetación va variando, es importante verificar las zonas y hacerle seguimiento para saber qué es lo que hay realmente y en qué densidades. Bueno, yo les voy a contar un poco sobre las metodologías que nosotros estamos haciendo para buscar sitios de medidas de compensación. Tenemos tres. Una es la carta de ocupación de territorio. En el fondo consiste en sacar como una especie de fotografía vertical de la formación vegetacional que es escrita. También nos da una descripción general de la formación en la que nos encontramos. Otra metodología corresponde al transecto, nos entrega la cobertura de la formación en sí, y también hacemos un inventario florístico en el que hacemos una parcela de 500 metros cuadrados y medimos todo dentro de esa parcela. Nos da la riqueza de especies dentro de una formación vegetacional. Los profesionales que estamos involucrados buscamos un enfoque de desarrollo sostenible, equilibrando las variables ambientales, sociales y económicas. Todo junto a nuestro compromiso con los derechos humanos y el diálogo ciudadano, incorporando las observaciones de las comunidades en el diseño de la línea. En Conexión, estamos convencidos que es posible Y esto lo seguimos muy de cerca, ¿ya? Nosotros tenemos nuestro sistema de información. Tenemos nuestro sistema de información geográfica, eso lo linkeamos con este pantallazo que les estoy mostrando de un Power BI, que en fondo nos permite saber dónde tenemos restricciones ambientales, ya sea por arqueología o por predial o por que tenemos alguna formación xerofítica, algún bosque nativo de preservación, alguna plantación forestal, etcétera. En el fondo, hoy día todos saben, desde distintos puntos de vista, qué hay en cada una de las torres y los caminos que hay que construir en el proyecto, ¿ya? Con qué se va a encontrar, ¿ya? De modo que podamos evitar que la superintendencia, ¿cierto?, no nos esté mirando en ese sentido. Como ya les dije, este enfoque nos permite cumplir con varias metas que se están discutiendo acá, que tiene que ver con proteger y no intervenir las áreas de conservación, ¿ya? Y también con esto de evaluar los riesgos a la biodiversidad, ¿ya? Los riesgos son independientes de la existencia del proyecto, ¿ya? Están ahí, ¿cierto? Porque hay una vulnerabilidad y hay una amenaza, por lo tanto se constituye ese riesgo. Y los riesgos que están mapeados, tenemos riesgo de pérdida de flora y fauna por aumento de temperatura. En el fondo, la desertificación va a seguir avanzando. Tenemos riesgos de incendios, ¿ya? De hecho, varios de los riesgos que aparecen en el Atlas de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente no es muy entretenido, pero uno mira las comunas en donde se señala que hay riesgo y lo más probable es que en el verano esa comuna sí tenga un incendio, ¿ya? Lo estamos viendo constantemente. Miramos entonces todos estos elementos y nosotros lo llevamos a planes de operación, de modo que nos podamos hacer cargo de los riesgos de
climáticos que vemos. Y por otra parte, estos son los riesgos climáticos que interactúan con el proyecto. Pero hay un riesgo que tiene que ver con la temperatura que afecta a la operación, ¿ya? No sé si todos saben, pero las líneas de transmisión sobre 37 grados van perdiendo su capacidad de transmisión, ¿ya? Por lo tanto, estar expuesto a zonas de incendio, en el fondo tiene implicancias para nuestra operación, ¿ya? También, como les señalaba antes, respecto de la meta número 9, que tiene que ver con conservar las especies nativas vulnerables, y en ese sentido tenemos bien identificado todas las vulnerabilidades y singularidades que existen en el terreno donde estamos atravesando. ¿Ya? En resumen, tenemos una serie de riesgos también asociados a inundaciones. Si bien es cierto, en el norte llueve muy poco, pero cuando llueve se generan aluviones, ¿ya? Por lo tanto, si nosotros, como les decía antes, pasamos por 42 subcuencas y tenemos que evaluar, en el fondo, el peor escenario, que son estas denominadas crecidas milenarias, y están enfocadas principalmente en la región de Antofagasta. De hecho, la primera locación que teníamos para la subestación Quimal la tuvimos que cambiar una vez que hicimos todas estas evaluaciones de las crecidas milenarias. Y ahí están todas las probabilidades de incendio que también tenemos mapeado. Y por último, me gustaría señalar lo que antes comentaba respecto a los campamentos. Tenemos identificados todos los campamentos que están cerca de la línea y estamos evaluando tecnologías para poder detectar si estos campamentos crecen, ¿ya? Y pudieran tener en el fondo el riesgo de acercarse al área de seguridad, ¿cierto? A la franja de seguridad recomendada para nuestro proyecto. Y por último, ya voy a terminar, me gustaría mostrarles en detalle qué estamos haciendo, porque ya les mostré todo lo que evitamos, ¿cierto? Nosotros tenemos estas áreas climáticas de matorral chileno y el desierto de Atacama, ya tenemos unas formaciones riparianas en el extremo norte, ¿cierto? En algunas de estas cuencas, tenemos estas formaciones de palma chilena, que también las fuimos evitando porque tienen muchísimo valor. Entonces, como les decía, partimos en lo macro, pero después hay que irse al detalle de cada una de estas. Y luego nosotros empezamos en aquellos lugares en donde no era posible evitar o mitigar, a elaborar las medidas de reparación y compensación. Sin embargo, nos encontramos con que las intervenciones del proyecto, que son permanentes, son muy acotadas, ¿cierto? Son acotadas a las patas de las torres, porque ni siquiera es necesario eliminar esta vegetación en la franja de servidumbre, porque en general se trata de vegetación que no crece en altura, ¿ya? Y eso implica que nosotros tenemos intervenciones atomizadas, pero que si seguimos al pie de la letra las recomendaciones que están descritas en la guía de compensación por pérdida de biodiversidad, también tengo que hacer compensaciones atomizadas, ¿ya? Y las compensaciones atomizadas en el fondo nos piden que sea, ojalá, en la misma subcuenca, ¿ya? También, si uno lee la guía, dice que esto tiene una inspiración en la justicia ambiental, ¿ya? Sin embargo, la aplicación, si uno hace correr esta justicia ambiental, se generan algunas complejidades, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo me tengo que hacer cargo de que, como intervine en algunas áreas, estas son mis áreas de compensación, ¿ya? Yo además tengo que concurrir al sistema de evaluación de impacto ambiental con una promesa de compraventa con el dueño del predio, ¿ya? Y para que el dueño del predio me firme la promesa de compraventa, lo más probable es que yo ya tuve que hacerle un anticipo, ¿ya?
pero yo tengo que replantar acá. ¿Y cómo lo riego? Alguien podría decir, bueno, es un problema de dinero, ¿cierto? Bueno, la empresa que vea cómo lo riega, pues si ya cortó tiene que regarlo. Pero para mí no es un problema de dinero. ¿Cómo vamos a llegar con camiones a lugares áridos, pasando por frente de comunidades que lo más probable es que en 5, 10 años, que es todo el periodo que yo tengo estos compromisos, no tienen agua? Me gustaría saber quién da la cara de eso, ¿ya? Una de las cosas también que dice Cumming Montreal es que, claro, hay que tomar en cuenta esta justicia ambiental, ¿cierto? Pero todo tiene que hacerse con una mirada de largo plazo. Y esto a lo mejor cumple en el papel los elementos de justicia ambiental, pero no cumple de ninguna manera la mirada de largo plazo, ¿ya? Si en la mirada de largo plazo vemos la escasez hídrica, que ya la mostré, que van a tener estas zonas, no sé cómo se puede hacer viable el asegurar el prendimiento de estas plantas en el largo plazo, ¿ya? Es literal regar el desierto, ¿ya? Atomizado. Y ahora sí, bueno, les quiero mostrar nuestro expediente. Nos vamos a tener que hacer cargo después de todas las cosas que dijimos y comprometimos. Y hoy día nuestro expediente, que llevamos justo un año desde que ingresamos al Servicio de Evaluación Ambiental, tiene todos estos documentos, ¿ya? Solo para que sepan, nosotros ingresamos el estudio de impacto ambiental más grande que se haya hecho en Chile. La CONAF, por ejemplo, me dice que para ellos un estudio de impacto ambiental equivale a una cuenca, y nosotros ingresamos 25. Es decir, para la CONAF, estos son 25 estudios de impacto ambiental. Si lo vemos en forma regional, son 5 estudios de impacto ambiental, uno por región, ¿ya? Y podríamos mirarlo desde muchos otros puntos de vista, pero claramente es un proyecto que supera las dimensiones que estábamos acostumbrados. Y por último, mencionar que esto de regar el desierto, ¿cierto? Son elementos que hoy día, esta es una publicación que salió la semana pasada, ya, de Economics of Waters, que les recomiendo mucho visitar, porque si la cruzamos con lo que nosotros estamos comprometiendo en el proyecto para hacernos cargo de la regulación, resulta no compatible. Finalmente, quiero cerrar diciendo que tenemos un foco grande en las personas, ya el cuidado de la biodiversidad y de detener el cambio climático. Finalmente se trata de hacer viable la vida humana, ya. Por lo tanto, nuestro foco tiene que estar ahí. Y luego en el medio ambiente y en la biodiversidad, ¿ya? Y no al revés, porque si no estamos entendiendo mal las prioridades. Estamos declarando varios impactos significativos y haciéndonos cargo de los mismos. Y por último, creemos firmemente que la innovación y la tecnología nos pueden ayudar a cumplir estas metas. Espero no haberlos aburrido mucho. Hablé más de lo que pensé que iba a hablar. Siempre me supero a mí misma. Y estoy muy disponible para sus preguntas, por favor. Hola, primero felicitarte por la presentación muy clara, y una de las cosas que me llama la atención de tu presentación tiene que ver con la participación que ustedes hacen con las comunidades en el trazado, o sea, no solamente como la comunidad receptora del proyecto, sino como partícipe desde el inicio, que eso es valorable, porque generalmente en Chile los proyectos es como que la participación ciudadana se hace al final, como el que recibe el proyecto y no a quien le va a ver afectado el proyecto. Mi pregunta al
al cambiar los trazados y al tener tan involucrado a, digamos, a tus compañeros en estar ahí, mi pregunta es, cuando se hace el cambio del trazado, cuando tú ya empiezas a entender la cosmovisión de los pueblos originarios, ¿se genera dentro de la misma empresa que haya más aceptación en ciertos cambios? Quiero saber dentro de la empresa qué generó hacer esa participación ciudadana cuando generalmente se externaliza eso por las partes de las empresas. Eso es lo que me gustaría preguntarte. Mira, voy a ser como bien didáctica. En el fondo yo podría tratar de entrar a esta sala, ¿cierto?, por esa ventana y empezar a golpearla, golpearla, pero en algún minuto me tengo que dar cuenta que es mejor darme la vuelta y pasar por la puerta, ¿ya? Nosotros no queremos ser porfiados. Y a veces los cálculos no toman en cuenta el tiempo. Este proyecto es un proyecto contra el tiempo, ¿ya? Si nosotros entramos al mes 84, que es el periodo que tenemos para la puesta en servicio 1, tenemos una multa gigante, ¿ya? Entonces, estoy hablando de incentivos, ¿ya? No de buenismo, de incentivos. Entonces, en el fondo, si tú sacas la cuenta, ¿qué conviene más? ¿Ser porfiado y que eso genere un conflicto y demorarte? ¿O evaluarlo seriamente y hacerlo y no demorarte? ¿Ya? Yo creo que a nosotros ese incentivo es algo que casi que trasciende tu disposición social, ¿cierto? Porque hay áreas que son más sociales que otras, hay áreas que son más ingenieriles, que les cuesta más esto otro, pero ya cuando está ese incentivo, ya hay un piso, ¿ya? Y luego es que nosotros tomamos el compromiso, también, no de buenismo, sino que, oye, ¿qué le ha pasado a los proyectos? ¿Por qué a este le fue mal? Ah, bueno, porque aquí llegó un consultor y le contestó mal, porque aquí no, una serie de detalles que nosotros los incorporamos rápido, muy rápido. Como está de moda ahora estas metodologías ágiles, estamos disponibles a equivocarnos. Y cuando uno está disponible a equivocarse, también está disponible a cambiar. Hola, muchas gracias por la presentación y efectivamente felicitarlos por la iniciativa de la participación ciudadana anticipada con pertinencia territorial. Y no necesariamente con una pertinencia territorial del territorio propiamente tal, sino también con las comunidades indígenas y con los otros como cosmovisiones que están presentes en las localidades. Y por lo mismo me gustaría hacerte la siguiente pregunta. Estos siempre son procesos que son escalonados. Es decir, previo al ingreso al CEA, un tipo de participación ciudadana. Durante la tramitación, otro tipo de participación ciudadana. Durante la construcción, eventualmente otro tipo de relacionamiento. Y cuando sea la operación, me imagino que efectivamente va a cambiar la magnitud, pero quizás el compromiso que ustedes al proclamar el Acuerdo de Escazú y los otros principios como algo como constitutivo, como proyecto, ¿qué están proyectando para la construcción y para la operación, que va a ser algo más bien a largo plazo? Eso. Mira, ahora voy a entrar a la parte en que me quiebro. Mira, nosotros, como les decía, tuvimos casi 9.000 participantes en nuestra participación ciudadana anticipada. La participación ciudadana formal no superó los 800. ¿Ya? Y gran parte de eso fue porque las comunidades le decían, pero si yo ya lo conozco. Entonces varios no quisieron ni siquiera participar, se abstuvieron. Estamos preparándonos para la construcción en muchos sentidos. Nosotros tenemos 10.000 trabajadores en un PIC, 5.000 en promedio durante 51 meses. Y hay unas estadísticas muy feas respecto a la accidentabilidad que hace que tengamos que estar trabajando desde ya con quienes van a construir, ¿ya?
Si uno ve el número de horas de trabajo en altura, 84 metros una torre, con alta tensión, en lugares, ustedes vieron la cabalgata, ¿cierto? Muy complejos de llegar, con construcción helicoportada. Nosotros no nos podemos permitir que alguien tenga un accidente, ¿ya? Y cuando uno habla de derechos humanos, el primer derecho humano que nosotros tenemos que cumplir es que nuestros trabajadores, las personas que están en conexión, lleguen vivos y sanos todos los días a sus hogares, ¿ya? Y eso ha implicado, primero, nosotros ya tenemos todo contratado. Todos los contratistas de construcción ya sabemos quiénes son. Ya tenemos los contratos suscritos con todas las cláusulas de derechos humanos, de sostenibilidad, de seguridad y salud ocupacional, etcétera, y conformamos un comité de sostenibilidad en donde nosotros les mostramos todos los grupos humanos con los que se van a tener que encontrar, ¿ya? Los lugares en donde hay sensibilidades, todo eso también está en cartografía y cosas por el estilo, pero imagínate que nosotros esperamos empezar a construir, si todo sale bien, el último trimestre del próximo año, ¿ya? Y ya tenemos a los contratistas sentados con nosotros mirando esos detalles. Hola Carola, gracias por la presentación. Tú mencionaste a la pasada de que el proceso de consulta indígena está en curso. Me gustaría saber en qué etapa está y exactamente, porque tú sabes que la reglamentación chilena tiene etapas. ¿Y cómo les ha ido ahí? Pues me pareció muy interesante ese proceso de participación ciudadana, que no es lo mismo que una consulta, obviamente. Donde ustedes se tomaron la molestia de ocupar o de ver donde hay sitios sagrados ceremoniales para, me imagino, no pasar con la torre por ahí. Y te lo pregunto porque tampoco escuché hablar del convenio 169 de la OIT, ¿no es cierto? Pero sí está haciendo consultas porque está cumpliendo con el convenio. ¿Qué pasa? Y a partir de lo mismo, si hay alguna situación donde algún pueblo indígena se oponga a la construcción, ¿ustedes van a modificar el trazado? ¿Lo van a reestudiar? Te lo digo porque ha pasado en otros lugares del país con empresas hidroeléctricas, digamos, que finalmente han tenido que desistir a pesar de que habían hecho la consulta y no habían obtenido el consentimiento, ¿ya? El consentimiento, como tú sabes, en teoría, y eso es una discusión un poquito más profunda, pero en teoría basta con hacer la consulta y hacerla de buena fe, no esperar que haya un consentimiento. Pero hoy día las empresas del mundo han ido entendiendo que el estándar es el consentimiento de los pueblos indígenas. Entonces me gustaría saber si están preparados para una eventual negativa en alguna parte del trazado con los pueblos indígenas. Y ahí me voy a meter en otra cosa, lo último que digo, sí, pero por favor, no hablen de comunidades, no hablen de pueblos originarios. El concepto del derecho internacional que crea derecho y que nos tiene como sujeto de derecho a los indígenas es pueblo indígena. ¿Ya? Eso, gracias. Sí, disculpa, pero en Chile, como yo tengo una jerga por mi día a día del CIA, esos son los conceptos. De hecho, se habla de GHPPI, Grupos Humanos Pertenecientes a Pueblos Indígenas. Mira, nosotros identificamos alrededor de 20 grupos humanos de pueblos originarios que están cercanos e interactúan con el proyecto, ¿ya? Si bien es cierto, son más de 50, otros están bastante más alejados. Con estos, para atender lo que señala el convenio 169, hicimos un proceso de nivelación de asimetrías, ¿ya? Y acá implicó que ellos buscasen, estoy buscando aquí mi ayuda de memoria, que ellos contratasen asesores, ¿cierto? O expertos, en algunos casos arqueólogos, en otro caso antropólogos, y tenemos suscritos 19 acuerdos de trabajo, ¿ya? Por ejemplo, estas mismas actividades que hacemos en terreno están en el marco de memorándum de trabajo, de modo que podamos cumplir los principios de buena fe, de nivelación de asimetría y ánimo de llegar a acuerdo con los pueblos originarios. Luego,
por supuesto que uno puede hacerlo bien y aún así alguien tiene derecho a no estar de acuerdo, ¿ya? Y yo creo firmemente que todos tienen derecho a estar o no de acuerdo, ¿ya? Y en ese sentido sí tenemos una experiencia con un grupo humano de pueblos originarios, que de hecho ni siquiera estaba constituido como comunidad, que no quiso dialogar con nosotros, ¿ya? Y luego, cuando el Servicio de Evaluación Ambiental aplicó el artículo 86 del Decreto Supremo 40, que es el reglamento del Servicio de Evaluación Ambiental para desarrollar la consulta indígena, identificó impacto. Y nosotros fuimos, ahí ellos quisieron conversar con nosotros y nos estamos moviendo. O sea, tenemos la disposición en el fondo para no afectar. Lo habríamos hecho antes, pero no pudimos tener acceso a la información. No sé si te contesté. Sí, lo que ocurre es que, igual yo tengo harta experiencia en esto, he estudiado harto el asunto de la consulta y el consentimiento. Y para que tú sepas bueno, me imagino que tú sabes que una cosa es lo que dice el texto del convenio y lo otro es el desarrollo de la jurisprudencia posteriori. Entonces, si bien es cierto, el convenio solo exige el consentimiento para determinados casos, como el traslado, la reubicación y todo, en general las empresas entienden de que no es necesario el consentimiento. Bueno, nosotros no lo entendemos así porque creo que no entenderlo así no es sinónimo de buena fe. Bueno, y entonces ha pasado, y por eso hay fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos e informe del ex relator especial que dice que otro caso cuando sí se requiere consentimiento es cuando se trata de proyectos de gran envergadura. Y este es un caso de desarrollo jurisprudencial de los tribunales internacionales que va más allá del texto. Entonces, por eso te preguntaba, quizás era media chanfleada la pregunta, pero por eso te preguntaba qué pasaba. Por eso te pregunté que repítame la pregunta. Claro, por eso te preguntaba qué pasa si alguna comunidad indígena, por el motivo que sea, dice no. ¿Ya? Mire, yo te cuento, hay otro proceso en el sur de una empresa noruega, de capitales noruegos, y una de las cosas que ellos hicieron es no consultarle o no hablar con las comunidades que no estaban formalmente constituidas, pero los pueblos indígenas tenemos el derecho de organizarnos y tenemos nuestra gobernanza y constituirnos como queramos, y eso no nos quita la condición de indígena. Entonces, por eso hay que ir más allá del estándar. Eso es lo que quiero sugerir. Ahora sí te puedo responder bien, Rodrigo. Muchas gracias. Bueno, el ejemplo que te di era de hecho un grupo humano que no estaba conformado como comunidad, ¿ya? Nosotros entendemos que todos los grupos humanos, de hecho el reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental se refiere a grupo humano y este puede o no tener la calidad de comunidad, ¿ya? No es requisito. Y me acuerdo también que antes preguntaste en qué está la consulta indígena, ¿ya? La consulta indígena comenzó en junio, ¿ya? Con la resolución del Servicio de Evaluación Ambiental. Nosotros declaramos impacto significativo en 3 grupos indígenas y el Servicio de Evaluación estimó que había que agregar otro más. Por lo tanto, el proceso hoy día se está desarrollando con 4 grupos humanos pertenecientes a pueblos originarios, ¿ya? Los acuerdos metodológicos están suscritos, ¿ya? Ya se han desarrollado alrededor de 4 reuniones en el marco de estos acuerdos metodológicos y las comunidades y estos grupos humanos accedieron a que nosotros como titular participásemos del proceso, lo cual facilita mucho el diálogo porque no es el servicio un intermediario para llegar a los acuerdos. Así que estamos bien conformes con el desarrollo del mismo. Bueno, muchísimas gracias y los invito a tomar agua y disfrutar las frutas locales.